Vendido tu piano por $1000, necesitamos el dinero, me escribió mi hermano. Yo respondí, entiendo. Él contestó, por fin razonable. No le dije que era un Steinway de 1925 valorado en $1.1 millones. El comprador me llamó 30 minutos después. Soy Susan, tengo 34 años, soy profesora de música de Boston con sueños modestos. El mensaje de mi hermano Mark me golpeó como un martillazo en el pecho. Vendido tu piano por $1000. Necesitamos el dinero. Respondí con una calma calculada. Entiendo. Su respuesta llegó rápidamente, por fin razonable. Lo que Mark nunca supo fue que nuestra abuela Eleanor me había dejado un Steinway de 1925 valorado en $1.1 millones. El comprador me llamó 30 minutos después. Déjenme saber desde dónde están viendo y suscríbanse si alguna vez han tenido un familiar que tome decisiones sobre sus pertenencias sin preguntar. Al crecer en los suburbios de Massachusetts, mi infancia estuvo definida por dos cosas, la tensión constante entre mis padres y el magnífico piano en nuestra sala de estar. Mi abuela, Eleanor, fue una reconocida pianista de concierto en los años 50 y 60, actuando con orquestas por toda Europa y América antes de establecerse para enseñar en el Conservatorio de Nueva Inglaterra. El piano era su posesión más preciada, un Steinway modelo de 1925 que había sido tocado por algunos de los más grandes pianistas del siglo XX. Yo solo tenía 5 años cuando la abuela Eleanor colocó por primera vez mis pequeños dedos sobre aquellas teclas de marfil. A diferencia de mi hermano Mark, que se retorcía durante sus lecciones obligatorias, yo me enamoré al instante. Había algo mágico en crear sonido a partir del tacto, en la forma en que las notas resonaban a través del enorme cuerpo de madera del instrumento. La abuela notó mi afinidad natural y comenzó a enseñarme en privado todos los sábados por la mañana mientras mis padres discutían en voz baja en la cocina sobre las facturas y la última aventura empresarial de mi padre. El día que la abuela me regaló el piano sigue siendo uno de mis recuerdos más preciados. Acababa de ganar mi primera competencia juvenil a los 12 años, tocando Clair de Lune de Debussy con lo que los jueces llamaron una sensibilidad notable para alguien tan joven. Después de la actuación, me llevó a tomar un helado y me contó la historia del piano, como una vez perteneció a un famoso compositor, cómo había sobrevivido a una inundación en 1938 y cómo estaba hecho con un raro palo de rosa de Brasil que ya no estaba disponible. Cuando llegamos a casa, me entregó un sobre con una simple nota, para Susan, que este piano te traiga la alegría y el consuelo que me ha traído a mí. Con todo mi amor, la abuela Eleanor. Mis padres se quedaron estupefactos, especialmente mi padre. Más tarde lo oí cuestionar su decisión, sugiriendo que Mark debería tener al menos una propiedad parcial, ya que era el mayor. La abuela Eleanor fue firme. El piano va para quien lo atesorará, no para quien lo venderá a la primera oportunidad. Qué proféticas resultarían ser esas palabras. Cuando mis padres se divorciaron 2 años después, el piano se convirtió en mi ancla emocional. Mientras Mark lidiaba con la fractura familiar convirtiéndose en el alborotador de la escuela, yo me refugié en la música. Las complejas emociones que no podía expresar con palabras encontraron voz en los nocturnos de Chopin y los preludios de Bach. Durante aquellos tumultuosos años de la adolescencia, el piano fue mi confidente, mi terapeuta y mi amigo. Mi padre abandonó nuestras vidas poco después de que se firmaran los papeles del divorcio. Su patrón de irresponsabilidad financiera finalmente había agotado la paciencia de mi madre después de 20 años de matrimonio. Más tarde supimos que había acumulado casi $200,000 en deudas a través de negocios fallidos y tarjetas de crédito secretas. Mark, 4 años mayor que yo, idolatraba a nuestro padre a pesar de todo y, desafortunadamente, comenzó a mostrar las mismas tendencias hacia decisiones financieras impulsivas al entrar en la edad adulta. Nuestra madre hizo lo mejor que pudo para criarnos sola. Tomó turnos extra como enfermera de hospital, trabajando noches y fines de semana para mantenernos en el mismo distrito escolar. El costo para su salud se hizo evidente cuando me gradué de la secundaria. Desarrolló migrañas crónicas y signos tempranos de enfermedad cardíaca, pero nunca se quejó. Su mayor alegría era sentarse en la sala de estar con una taza de té, escuchándome practicar mientras el crepúsculo se asentaba sobre nuestro vecindario. Hace 8 meses, falleció repentinamente de un ataque al corazón. La pérdida fue devastadora. La casa familiar, ya pagada gracias a su diligencia, nos fue legada a Mark y a mí en partes iguales en su testamento.
Era el único activo significativo que tenía. Si bien el testamento era claro sobre que la casa se compartía, no hacía mención específica del contenido más allá de algunas reliquias familiares distribuidas a varios parientes. El piano, que me fue regalado años antes, seguía siendo legalmente mío, aunque todavía estaba en la casa familiar donde lo había dejado después de mudarme a mi pequeño apartamento más cerca de la escuela de música donde enseñaba. Mark, ahora de 38 años y trabajando como gerente de ventas en un concesionario de autos de lujo, siempre había vivido por encima de sus posibilidades. Su apartamento estaba lleno de aparatos electrónicos caros y ropa de diseñador, pero su cuenta bancaria rara vez contenía más de unos pocos cientos de dólares entre cheques de pago. Había estado presionando para vender la casa familiar inmediatamente después de la muerte de mamá, afirmando que a ambos nos vendría bien el dinero. Yo me había resistido, en parte por sentimentalismo y en parte porque estaba considerando volver a mudarme para ahorrar en el alquiler. Mi propia situación financiera distaba mucho de ser ideal. A pesar de mi educación en un prestigioso conservatorio, mis sueños de una carrera como concertista habían dado paso a la realidad de enseñar piano a niños y adolescentes para pagar mis facturas. Había audicionado para la Orquesta Sinfónica de Boston 3 veces, acercándome, pero sin llegar a ser seleccionada. Mis modestos ingresos como profesora apenas cubrían el alquiler de mi apartamento y los pagos de mi préstamo estudiantil. La carta de rechazo de mi audición más reciente para la Sinfónica había llegado solo 2 semanas antes del mensaje de Mark sobre el piano. Mi vida giraba en torno a mis 16 estudiantes, que iban desde entusiastas niños de 6 años hasta talentosos estudiantes de secundaria que se preparaban para las audiciones del conservatorio. Encontraba una alegría genuina en enseñar, en transmitir el conocimiento que la abuela Eleanor había compartido conmigo. Pero siempre quedaba esa pregunta persistente de qué podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes, practicado más diligentemente o sido lo suficientemente valiente como para buscar oportunidades de actuación en Nueva York o Europa. El piano, todavía en nuestra casa familiar, representaba tanto mi pasado como mi posible futuro. Lo visitaba al menos una vez por semana, generalmente cuando Mark estaba en el trabajo, para practicar en el instrumento que respondía a mi tacto como una extensión de mi propio cuerpo. Ningún teclado digital o incluso un piano vertical de alta gama podía compararse con los tonos ricos y complejos del Steinway de la abuela Eleanor. Había estado ahorrando durante meses para organizar un almacenamiento adecuado con clima controlado mientras decidía si vender los muebles de mi apartamento y volver a casa. Poco sabía yo que Mark tenía planes completamente diferentes para el instrumento que había moldeado toda mi vida. La mañana comenzó como cualquier otro martes. Estaba preparando materiales para un recital de estudiantes programado para el fin de semana siguiente, organizando partituras y escribiendo notas de aliento para mis nerviosos jóvenes pianistas. Mi teléfono vibró con un mensaje y lo revisé distraídamente mientras ordenaba unos minuetos de Bach. Mark, estoy limpiando algunas cosas del almacén hoy. ¿Hay algo más además de tus libros que quieras conservar? Parecía bastante inocente. Había dejado varias cajas de libros y ropa de invierno en mi antiguo dormitorio cuando me mudé a mi apartamento 5 años antes. Rápidamente respondí. Solo los libros y los álbumes de fotos. Avísame si necesitas ayuda. Regresé a mis preparativos para el recital, pero mi teléfono vibró de nuevo casi de inmediato. Mark, genial. Los de la mudanza vienen a las 2. También tengo a alguien que se lleva el piano. Mi corazón dio un vuelco. Miré el mensaje, esperando haberlo leído mal. ¿Qué quieres decir con lo del piano? Mark, vendido tu piano por $1000. Necesitamos el dinero. Mis dedos temblaban mientras escribía, luchando por mantener la compostura. No puedes vender el piano. Es mío. La abuela me lo dio a mí. Mark, el contenido de la casa es mitad mío, según el abogado. Nunca estás aquí para tocarlo de todos modos. Hay que pagar las facturas. Respiré hondo, mi mente repasando opciones. Revelar el verdadero valor del piano podría empeorar la situación dadas las dificultades financieras de Mark. En cambio, opté por una respuesta estratégica. Entiendo. Su respuesta llegó segundos después. Mark, por fin razonable. El comprador lo recoge hoy. Te transferiré $500 a tu cuenta. ¿Cómo se llama el comprador? Quizás pueda ayudar a coordinar.
Mark, un coleccionista, Daniel Freeman. Ya está todo arreglado. Dejé mi teléfono y cancelé mis lecciones de la tarde con manos temblorosas. Apenas 3 semanas antes, Mark y yo habíamos cenado en la casa familiar. Él había sugerido vender muebles sin usar para cubrir los impuestos de la propiedad y los costos de mantenimiento. Yo le había pedido explícitamente que el piano permaneciera intacto, explicando su valor sentimental. Él había asentido, bebiendo su tercera cerveza de la noche, pero sus ojos tenían esa mirada distante que reconocía desde la infancia, la misma expresión que ponía nuestro padre cuando aceptaba cosas que no tenía intención de cumplir. Esa cena se había convertido en una discusión sobre las facturas médicas de mamá, con Mark insistiendo en que yo no contribuía de manera justa, a pesar de que había vaciado mis modestos ahorros para cubrir la última estancia en el hospital. Cuando señalé su nueva chaqueta de cuero y los viajes de fin de semana a Atlantic City que publicaba en las redes sociales, se fue furioso, murmurando algo sobre encontrar dinero en alguna parte. Debería haber movido el piano inmediatamente después de esa conversación. Lo que Mark no sabía, lo que le había ocultado deliberadamente dadas sus dificultades financieras, era el verdadero valor y la importancia histórica del piano. 3 años antes, mientras lo restauraba profesionalmente, el técnico de pianos había hecho un descubrimiento sorprendente. Después de quitar el mecanismo para limpiar el interior, encontró marcas y un número de serie que lo hicieron detener su trabajo y hacer varias llamadas telefónicas. El piano no era un simple Steinway modelo había sido encargado especialmente en 1925 para un famoso compositor, con un raro palo de rosa de Brasil y teclas de marfil personalizadas que eran anteriores a las restricciones de conservación. El interior contenía firmas a mano tanto de Henry Steinway como del legendario artesano que lo había construido. Más importante aún, su procedencia podía rastrearse a través de solo 3 propietarios, todas figuras musicales significativas, antes de llegar a mi abuela. Una tasación privada lo había valorado en $1.1 millones, posiblemente más en una subasta para el coleccionista adecuado. Había obtenido un seguro adecuado y documentación de autenticación, guardando los papeles en mi apartamento por seguridad. Había planeado usar este conocimiento en el momento adecuado, quizás para financiar un proyecto de grabación o asegurar un puesto de profesora en una institución prestigiosa. Nunca imaginé que Mark lo vendería por apenas $1000 sin consultarme. Mi teléfono sonó exactamente 30 minutos después del último mensaje de Mark. Un número desconocido con un código de área de Nueva York. Buenas tardes. ¿Es usted Susan Callahan? Inquirió una voz masculina y culta. Sí, soy yo, respondí, tratando de mantener la voz firme. Soy Daniel Freeman. Creo que su hermano Mark le ha hablado sobre la compra del piano hoy. Mi pulso se aceleró. Sí, me ha mencionado. Hubo una ligera pausa. Señorita Callahan, quería verificar algunos detalles directamente con usted. Es un Steinway de 1925, ¿correcto? Sí, perteneció a mi abuela. Ya veo. Su tono cambió sutilmente. ¿Y por casualidad tiene alguna documentación sobre su procedencia o historial de servicio? La pregunta confirmó mi sospecha. Ningún comprador casual pregunta sobre la procedencia. Puedo preguntar por qué está interesado en este piano específico, señor Freeman, contraataqué. Otra pausa, esta vez más larga. Soy un coleccionista privado con un interés particular en los Steinway de antes de la guerra. Cuando su hermano describió ciertos aspectos del instrumento, sospeché que podría ser un hallazgo bastante notable. Mencionó que necesitaba algo de trabajo, por eso el precio era tan complaciente. Me mordí el labio, dándome cuenta de que este Daniel Freeman sabía exactamente lo que potencialmente estaba adquiriendo. Estaba intentando completar la transacción antes de que alguien se diera cuenta del verdadero valor. Señor Freeman, dije con cuidado, creo que ha habido un malentendido sobre la venta. Necesito hablar con mi hermano antes de proceder. Entiendo, respondió, su tono revelando una ligera decepción. Sin embargo, debo mencionar que ya he proporcionado un depósito en efectivo y he organizado el transporte. Estará en su casa familiar a las 2 en punto, según lo acordado con el señor Callahan. Estaré allí a las 2, dije firmemente, terminando la llamada. Agarré mi bolso, las llaves y la carpeta con la documentación del piano y salí corriendo. La casa familiar estaba al otro lado de Boston, normalmente un viaje de 40 minutos con el tráfico del mediodía.
Tenía menos de una hora para detener un error de $1.000.000. Conduje como una mujer poseída, cortando por calles secundarias y pasando semáforos en amarillo que normalmente nunca desafiaría. Mi persona de instructora de conducción normalmente cautelosa fue reemplazada por alguien que apenas reconocía, alguien desesperada por proteger lo que era legítimamente suyo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras serpenteaba por el tráfico, mis manos resbaladizas de sudor en el volante. El tráfico de Boston no mostró piedad, ni siquiera con alguien en medio de una crisis personal. Atrapada en un semáforo en rojo particularmente largo, llamé a mi amiga Jessica, que trabajaba como asistente legal en un bufete de abogados local. La llamada fue al buzón de voz. Dejé un mensaje sin aliento pidiendo asesoramiento legal urgente sobre cómo detener una venta no autorizada de propiedad personal. Mi siguiente llamada fue al antiguo abogado de mi madre, pero su recepcionista me informó que estaría en el tribunal todo el día. Mientras conducía, los recuerdos del piano pasaban por mi mente. Las manos de la abuela Eleanor guiando las mías en mis primeras escalas, practicando hasta que me dolían los dedos antes de un recital de secundaria. Las noches tranquilas tocando Debussy mientras mamá escuchaba con los ojos cerrados después de agotadores turnos en el hospital. Ese piano había sido testigo de cada momento significativo de mi vida. No era solo madera, cuerdas y marfil. Era mi historia, mi identidad. Finalmente, giré en nuestra calle arbolada 30 minutos después, divisando instantáneamente un camión de mudanzas desconocido estacionado en la entrada junto a un elegante Mercedes negro con placas de Nueva York. Mis neumáticos chirriaron ligeramente cuando me detuve en la acera y salí corriendo del coche, casi olvidando sacar las llaves del contacto. Nuestra casa familiar, una modesta casa colonial con molduras blancas y contraventanas azules, nunca me había parecido tan ajena como en ese momento. Me detuve en el camino de entrada, obligándome a tomar 3 respiraciones profundas. Entrar con emociones descontroladas solo haría que Mark se pusiera más a la defensiva. Necesitaba estrategia, no solo ira justificada. Me alisé el pelo, me arreglé la blusa y caminé con calma deliberada hacia la puerta principal. Estaba sin llave, como siempre cuando Mark estaba en casa, a pesar de mis frecuentes sermones sobre la seguridad del vecindario. El familiar crujido del tercer escalón del porche anunció mi llegada. Dentro, oí voces masculinas desde la sala de estar discutiendo la logística de mover un piano de cola de 9 pies. Seguí el sonido, deteniéndome en el umbral para evaluar la situación. La sala de estar había sido reorganizada. La mesa de centro y 2 sillones habían sido empujados contra la pared para crear un camino despejado hacia las puertas francesas que daban al patio trasero. 2 hombres corpulentos con uniformes de una empresa de mudanzas examinaban el piano mientras un tercero tomaba medidas del marco de la puerta. De pie junto al piano había un caballero de aspecto distinguido de unos 60 años, impecablemente vestido con un traje gris a medida que probablemente costaba más de 3 meses de mi salario como profesora. Su cabello plateado estaba perfectamente recortado y se movía con la postura segura de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería. Cuando se giró y me vio, un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Aunque nunca nos habíamos conocido, este tenía que ser Daniel Freeman. Mark estaba cerca, luciendo su sonrisa de gerente de ventas. La que sabía que usaba para convencer a la gente de añadir mejoras caras a coches ya sobrevalorados. Cuando me vio, la sonrisa vaciló momentáneamente antes de forzarla de nuevo. «Susan», exclamó con una alegría artificial. «No tenías que venir hasta aquí. Te dije que me encargaría de todo». Daniel Freeman se acercó con la mano extendida. «Señorita Callahan, un placer conocerla en persona». Su apretón de manos era firme pero suave, sus manos revelando los dedos ligeramente alargados y los tendones fortalecidos de un pianista. De cerca, pude ver la emoción apenas contenida en sus ojos mientras miraban entre mí y el Steinway. «Su hermano me dice que este piano ha estado en su familia por generaciones», dijo, su tono conversacional pero inquisitivo. «Sí», respondí con cuidado. «Mi abuela era pianista de concierto. Me lo dejó específicamente a mí cuando tenía 12 años». Enfaticé la última parte mientras miraba directamente a Mark, cuya sonrisa se había convertido en una línea apretada. Freeman asintió pensativamente. Noté que también examinaba mis manos. «¿Puedo preguntar si usted toca profesionalmente?» «Enseño, pero he actuado con orquestas regionales», dije, estableciendo deliberadamente mis credenciales musicales.
Mark carraspeó ruidosamente. Susan, ¿puedo hablar contigo en la cocina un minuto? Ciertamente, dije agradablemente. Señor Freeman, ¿nos disculpa un momento? Por supuesto, Freeman hizo un gesto a los de la mudanza. Caballeros, demos un poco de privacidad a la familia. Quizás podríamos discutir la mejor manera de navegar por esas puertas francesas. Mientras Freeman conducía a los hombres de la mudanza hacia el patio, seguía Mark a la cocina, en lugar de innumerables discusiones y argumentos familiares a lo largo de los años. Cerró la puerta detrás de nosotros e inmediatamente se puso a la ofensiva. ¿Qué estás haciendo aquí, siseó? ¿Aceptaste esto por escrito? Tengo los mensajes de texto. No acepté nada, respondí, esforzándome por mantener la voz nivelada. Ese piano fue un regalo de la abuela Eleanor para mí. Nunca fue tuyo para vender. Mark se pasó una mano por el pelo, un gesto tan reminiscente de nuestro padre que me desconcertó por un momento. Mira, el abogado dijo que todo el contenido de la casa es de propiedad conjunta a menos que se mencione específicamente en el testamento de mamá. El piano no estaba listado por separado. Porque no era de mamá para darlo, repliqué. Ya era mío, me lo dieron años antes de que ella muriera. Tengo la documentación del regalo. Mark se burló. Una nota escrita a mano que no se sostendrá legalmente. Necesitamos el dinero, Susan. Los impuestos de la propiedad vencen y hay un problema con el techo que necesita ser arreglado antes del invierno. Estudié a mi hermano, notando por primera vez las ojeras bajo sus ojos, el ligero temblor en sus manos. Había algo que no me estaba diciendo. ¿En qué tipo de problema estás, Mark? Sus ojos se abrieron brevemente antes de que controlara su expresión. No sé de qué estás hablando. $1000 no arreglarán el techo, dije. Y los impuestos de la propiedad no vencen hasta dentro de 3 meses. Esto es por otra cosa. Mark se apoyó en el mostrador, pareciendo de repente agotado. No todos tenemos el lujo de hacer lo que amamos, Sue. Algunos de nosotros tenemos problemas del mundo real. La condescendencia en su tono encendió un destello de ira que reprimí rápidamente. Mis clases de piano apenas cubren mi alquiler y mis préstamos estudiantiles. Mark era el que tenía el coche de lujo y la ropa de diseñador. Si estás en problemas financieros, podemos hablar de ello, ofrecí. Pero vender mi piano sin permiso no es la solución. Su risa fue amarga. Hablar no paga las facturas. Tomé una decisión de negocios por los dos. Ese viejo piano solo estaba acumulando polvo. Ese viejo piano vale mucho más de $1000, dije con cuidado, sin revelar aún su verdadero valor. Sí, valor sentimental, Mark hizo un gesto despectivo. Lo entiendo, pero la sentimentalidad no mantiene las luces encendidas. Desde la sala de estar, oí a uno de los de la mudanza mencionar algo sobre equipo especial para mover pianos de concierto. El tiempo se estaba acabando. Mark, necesito que detengas esta venta ahora mismo, dije firmemente. El piano no es tuyo para vender, ni legal ni moralmente. Demasiado tarde, dijo, evitando mi mirada. Firmé la factura de venta esta mañana. Freeman ya ha pagado un depósito. Entonces tendrás que devolver el depósito, repliqué. Porque ese piano no se va de esta casa hoy. Mark golpeó la palma de su mano en el mostrador, haciéndome saltar. Maldita sea, Susan. ¿Por una vez en tu vida, puedes no hacer todo tan difícil? Necesito que esta venta se concrete. ¿La necesito? La desesperación en su voz me sobresaltó. Antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió y Daniel Freeman estaba allí, con aspecto apologético. Disculpen la interrupción, dijo suavemente, pero los de la mudanza tienen una pregunta sobre el desmontaje de los soportes de las patas del piano. Querían saber si tienen las herramientas originales que venían con el instrumento. Aproveché la oportunidad. De hecho, señor Freeman, necesitamos discutir la venta en sí. Parece haber un malentendido sobre la propiedad. Los ojos de Freeman se movieron entre Mark y yo, evaluando rápidamente la tensión. Ya veo. Quizás deberíamos sentarnos todos y aclarar la situación. Mark dio un paso adelante, su persona de vendedor volviendo a su lugar. Todo está bien, señor Freeman.
Mi hermana solo se siente un poco nostálgica. La venta procede según lo acordado. Me mantuve firme. Señor Freeman, ese piano me fue regalado personalmente por mi abuela cuando era niña. Tengo documentación. Mi hermano no tiene derecho legal a venderlo. Freeman levantó una ceja. Ese es un detalle bastante significativo, señor Callahan. Mark se sonrojó. Es un desacuerdo familiar. La casa y su contenido son de propiedad conjunta. De hecho, intervine, los regalos personales están excluidos de la distribución de la herencia, incluso en situaciones de propiedad compartida. Estaba fanfarroneando un poco, pero sonaba plausible. Freeman pareció considerar esto, su expresión pensativa. Eso es correcto, señorita Callahan, dijo finalmente. Si tiene documentación del regalo, eso de hecho superaría las suposiciones de propiedad conjunta. Mark nos miró, su frustración aumentando visiblemente. Esto es ridículo. Es solo un viejo piano que nadie toca ya. Tenemos necesidades familiares prácticas que considerar. Entiendo las obligaciones familiares, dijo Freeman diplomáticamente. Sin embargo, también entiendo la importancia de un procedimiento legal adecuado en las adquisiciones. Se volvió hacia mí. Quizás podría mostrarme esa documentación que ha mencionado. Antes de que pudiera responder, uno de los de la mudanza apareció detrás de Freeman. Disculpe, señor, pero estábamos mirando el piano más de cerca, y creemos que podríamos necesitar equipo especializado para un instrumento de esta calidad. ¿Quiere que llamemos para la cuna de suspensión neumática? Los ojos de Freeman se iluminaron con la terminología. Sí, por favor, háganlo. Este instrumento merece nuestro máximo cuidado. El intercambio confirmó lo que ya sospechaba. Freeman sabía exactamente lo que estaba tratando de comprar. Cuando se volvió hacia nosotros, su expresión era compuesta una vez más, pero yo había visto el destello de reconocimiento. Mientras miraba más allá de ellos hacia la sala de estar, pude ver el hermoso instrumento que había estado en el centro de mi vida desde la infancia. El rico acabado de caoba brillaba bajo la luz del sol de la tarde que entraba por las ventanas. El intrincado tallado en las patas, la tapa del teclado perfectamente equilibrada, las teclas de marfil que se habían amarilleado ligeramente con la edad pero que aún se sentían perfectas bajo mis dedos. La idea de que extraños se lo llevaran me enfermaba físicamente. Noté que Freeman había dejado su maletín cerca del piano. Estaba ligeramente abierto y pude ver el borde de lo que parecían ser impresiones de registros de subastas. Claramente había hecho su investigación antes de venir aquí. El tiempo se estaba acabando. Necesitaba tomar el control de esta situación antes de que fuera demasiado tarde. Sentí que mi pulso se aceleraba mientras caminaba de regreso a la sala de estar con Mark y Daniel Freeman siguiéndome de cerca. Los de la mudanza habían salido para hacer llamadas telefónicas sobre equipo adicional, dándonos un breve momento de privacidad. Decidí poner a prueba mis sospechas con algunas preguntas cuidadosamente formuladas. Señor Freeman, pregunté, volviéndome hacia él inocentemente. Mencionó que es coleccionista de Steinways de antes de la guerra. ¿Qué determina típicamente su valor en el mercado actual? Freeman pareció complacido por la pregunta, quizás viendo una oportunidad para establecer una buena relación conmigo. Bueno, hay varios factores, comenzó con lo que sonaba como una explicación bien practicada. La condición es primordial, por supuesto, pero la procedencia, la rareza de los materiales y la importancia histórica juegan un papel crucial. El palo de rosa de Brasil en este instrumento en particular, por ejemplo, simplemente no está disponible en la construcción moderna debido a las leyes de conservación. Mark solo escuchaba a medias, revisando su teléfono con evidente impaciencia. Freeman continuó, entusiasmándose con su tema. Los pianos de cola de concierto modelo de la era dorada de la artesanía de Steinway, particularmente la serie de los años 20, son extremadamente raros en el mercado. Pasó la mano con reverencia por la curva del piano. No he visto un de la serie de concierto de este periodo en tan buenas condiciones originales en muchos años. La mayoría están en museos o instituciones. Asentí, observando la expresión de Mark por el rabillo del ojo. Todavía estaba distraído, sin registrar completamente el comentario del especialista. ¿Y por cuánto podría venderse típicamente un instrumento de calidad de museo como este?, pregunté, manteniendo mi tono inocente.
Freeman vaciló, de repente consciente de que podría estar diciendo demasiado. Bueno, eso dependería de muchos factores. Pero antes de que pudiera retractarse, uno de los de la mudanza regresó por las puertas francesas con un portapapeles en la mano. Señor, hemos verificado con la oficina central. Para un piano de cola de calidad de museo de esta época, recomiendan un transporte totalmente climatizado con suspensión neumática. El costo adicional sería de $800. La cabeza de Mark se levantó de golpe. Calidad de museo, repitió, con cara de confusión. La habitación quedó en silencio. La expresión de Freeman cambió a una de disculpa al darse cuenta de que su experiencia había revelado inadvertidamente demasiado. Mark miró del operario a Freeman y luego a mí, su confusión transformándose en sospecha. ¿Qué quiere decir con calidad de museo? Respiré hondo. Este era el momento de la verdad, literalmente. No es un piano cualquiera, Mark. ¿De qué estás hablando?, exigió Mark. Abrí mi bolso y saqué la carpeta que contenía los documentos de tasación. El Steinway de la abuela es un instrumento histórico raro. Vale mucho más de $1000. Los ojos de Mark se entrecerraron. ¿Cuánto más? Sostuve su mirada firmemente. Está tasado en $1.1 millones. El color desapareció del rostro de Mark. Por un momento, pareció incapaz de hablar. Luego explotó. ¿Qué demonios, Susan? $1 millón. ¿Y ibas a dejar que lo vendiera por 1000? Freeman dio un paso atrás, claramente incómodo con el drama familiar que se desarrollaba ante él. Quizás debería darles un momento a solas, sugirió. No, espetó Mark, señalándolo con un dedo acusador. ¿Tú sabías de esto? Freeman se enderezó la corbata, incómodo. Tenía sospechas basadas en el número de serie que su hermano proporcionó. La artesanía y los materiales sugerían un valor excepcional. Así que ibas a pagar $1000 por un piano de $1 millón, la voz de Mark se elevó con cada palabra. Así es como te ganas la vida, estafando a la gente que no sabe lo que tiene. Señor Callahan, comenzó Freeman, le aseguro. Cállate, lo interrumpió Mark, volviéndose hacia mí. Su cara estaba enrojecida por la ira. Lo supiste todo el tiempo y no me lo dijiste, a tu propio hermano. Intenté mantener la calma a pesar de mi corazón acelerado. Me enteré hace 3 años durante la restauración. Lo mantuve en secreto porque sé cómo manejas el dinero, Mark. Esto encendió algo aún más profundo en él. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que eres igual que papá, dije, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Gastas todo lo que tienes y más. Si te lo hubiera dicho, habrías estado presionando para venderlo desde el primer día. Así que me mentiste durante años, su voz se quebró ligeramente. Mientras yo estaba estresado por las facturas y los pagos de la hipoteca y los costos médicos de mamá, tú estabas sentada sobre un activo de $1 millón y no decías nada. Yo pagué la última estancia de mamá en el hospital, le recordé. Vacié mi cuenta de ahorros mientras tú comprabas un coche nuevo. Porque necesitaba un transporte fiable para el trabajo, gritó Mark. No todos podemos simplemente sentarnos a tocar el piano todo el día. Los de la mudanza se habían retirado completamente al patio, claramente sin querer formar parte de la explosión familiar. Freeman permanecía torpemente junto al piano, su adquisición soñada escapándose ante sus ojos. Tocar el piano todo el día, repetí, mi propia ira aumentando ahora. Enseño 40 horas a la semana para llegar a fin de mes. No he tomado vacaciones en 3 años. No me hables de trabajo. Entonces, ¿por qué no venderlo?, exigió Mark. Podríamos dividirlo y ambos estaríamos arreglados por años. Porque es mío, casi grité. La abuela me lo dio a mí, no a nosotros. Y quizás quería usarlo para mi carrera, no solo para venderlo en el momento en que las cosas se pusieran difíciles. Mark se rió amargamente. ¿Tu carrera? Llevas 10 años enseñando a niños piezas para principiantes. Eso no es una carrera. Es un patrón de espera. Sus palabras me dolieron precisamente porque tocaron mis inseguridades más profundas sobre mis elecciones profesionales. Freeman carraspeó. Si me permiten intervenir, comenzó con cautela. No,
No puedes, espetó Mark, luego se volvió hacia mí. ¿Sabes de qué se trata realmente esto? Eres igual que mamá, siempre escondiendo cosas, siempre guardando secretos. Ambas pensando que saben lo que es mejor para todos los demás. Y tú eres igual que papá, viviendo por encima de tus posibilidades y esperando que otros te saquen del apuro, repliqué. ¿En qué tipo de problema estás, Mark? Porque $1000 no lo arreglarán, sea lo que sea. El rostro de Mark cambió, algo vulnerable se abrió paso a través de la ira. No sabes nada de mi vida. Sé que has estado yendo a Atlantic City cada 2 fines de semana. Sé que compraste un reloj que cuesta más de lo que gano en un mes. Y sé que esas no son las acciones de alguien que solo está luchando con los impuestos de la propiedad. Mark se pasó las manos por el pelo, paseando agitado. Bien. ¿Quieres la verdad? Estoy endeudado. Deudas serias. ¿Juego? Pregunté en voz baja. Él asintió a regañadientes. Comenzó pequeño, solo noches de póker con clientes, luego apuestas deportivas, luego los viajes al casino. ¿Cuánto? Pregunté. No me miró a los ojos. ¿85.000? El número quedó suspendido en el aire entre nosotros. Sentí una oleada de decepción mezclada con preocupación. Y algunas de las personas a las que les debo no son exactamente del tipo paciente, añadió Mark, su voz más baja ahora. Me dieron un plazo. Fin de esta semana. El panorama completo de repente se hizo claro. Esto no se trataba solo de malas decisiones financieras. Mi hermano estaba en peligro. Daniel Freeman, que había estado observando nuestro intercambio con creciente incomodidad, habló. Creo que debería retirarme de esta situación. Comenzó a recoger sus cosas. La venta claramente no va a proceder hoy. Mark se movió con una velocidad sorprendente, bloqueando el camino de Freeman hacia la puerta. No, no, no. No puedes simplemente irte. ¿Teníamos un trato? Señor Callahan, dijo Freeman firmemente, no puedo y no procederé con una compra donde la propiedad está en disputa. Mark parecía desesperado ahora. Por favor, necesito este dinero. Puedo conseguirte los papeles. Freeman negó con la cabeza. Me temo que eso no es posible. Si el piano fue regalado a su hermana, como ella afirma, entonces usted no tiene derecho a venderlo. No me importa lo que ella afirme, gritó Mark. Se abalanzó hacia el maletín de Freeman, tratando de agarrar los papeles que había dentro. Freeman intentó retirarlo, pero Mark era más fuerte y estaba más desesperado. El maletín se abrió, derramando su contenido por el suelo, impresiones de registros de subastas, fotos de Steinways de épocas similares y un documento que parecía una factura de venta con la cantidad de $1000 claramente visible. Mark arrebató varios papeles, incluyendo lo que reconocí como una copia de mi propio documento de tasación. Como lo consiguió Freeman, me pregunté brevemente antes de darme cuenta de que Mark estaba rompiendo los papeles en su furia. Basta, grité, corriendo para agarrarle del brazo. Estás empeorando las cosas. Los de la mudanza habían regresado al oír el alboroto, de pie indecisos en la puerta. Freeman intentaba recoger sus documentos esparcidos mientras Mark continuaba con su rabieta. Esto nunca fue tuyo para vender, dije, parándome firmemente entre Mark y el piano, protegiéndolo físicamente con mi cuerpo. Y destruir la documentación no cambiará eso. Los ojos de Mark estaban desorbitados por una mezcla de miedo, ira y desesperación. No entiendes lo que me harán si no pago. Bueno, encontraremos una solución, dije. Pero no así. Por un momento tenso, pensé que Mark podría intentar apartarme físicamente. En cambio, se hundió en la silla más cercana, toda la lucha se desvaneció de él de una vez. Esto se acaba ahora, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Señor Freeman, me disculpo por esta escena, pero el piano no está en venta. Señores de la mudanza, gracias por su tiempo, pero sus servicios no serán necesarios hoy. Había encontrado mi voz, y en ese momento supe que nunca dejaría que nadie se aprovechara de mí o de mis posesiones de nuevo, ni siquiera mi familia. Saqué mi teléfono del bolso, mis manos más firmes de lo que esperaba dadas las circunstancias. La habitación permanecía tensa, con Mark desplomado en la silla,
Freeman recogiendo sus papeles esparcidos y los de la mudanza flotando indecisos junto a las puertas francesas. Marqué un número y puse el teléfono en altavoz. Soy Susan Callahan para Walter Bergman, dije cuando la recepcionista respondió. Es sobre un asunto urgente de propiedad. Después de una breve espera, una voz familiar sonó a través del altavoz. Susan, soy Walter. ¿Qué es esto de la propiedad? Walter era el abogado de mi madre, el que había manejado su testamento y patrimonio. Le había dejado un mensaje antes, pero no esperaba que me devolviera la llamada tan rápido. Walter, estoy con mi hermano Mark y un posible comprador del piano de la abuela. Necesito que aclares algo para todos aquí. El Steinway que la abuela Eleanor me dio cuando tenía 12 años, esa fue una transferencia de regalo válida, ¿correcto? Absolutamente, respondió Walter sin dudarlo. Eleanor Callahan ejecutó una escritura de donación para ese instrumento, que yo mismo notaricé. Fue muy específica en que sería de tu propiedad, exclusivamente, Susan, sin importar dónde estuviera físicamente ubicado. Mark levantó la vista, su expresión una mezcla de derrota y sorpresa. Y esta escritura de donación prevalece sobre cualquier reclamo de propiedad conjunta a través del testamento de nuestra madre, continué. ¿Correcto? La propiedad personal regalada a cualquiera de ustedes antes del fallecimiento de su madre sigue siendo propiedad exclusiva del destinatario. La disposición de propiedad compartida en el testamento de Janet Callahan se aplica solo a los activos que ella poseía en el momento de su muerte. Freeman asintió para sí mismo, sin parecer sorprendido. Mark se hundió más en la silla. Gracias, Walter. Una cosa más, continué. Si alguien intenta vender una propiedad que no es legalmente suya, ¿cuáles son las posibles consecuencias? Hubo una ligera pausa. Bueno, eso podría constituir potencialmente un fraude, especialmente si hubo una tergiversación deliberada de la propiedad. Pero supongo que esta es una pregunta hipotética. Miré directamente a Mark mientras respondía. Esperemos que siga siendo hipotética. Gracias, Walter. Te llamaré más tarde con una actualización. Después de colgar, me volví hacia los de la mudanza. Caballeros, me disculpo por la confusión de hoy, pero como han oído, el piano no está en venta. Gracias por su tiempo. El jefe de los operarios pareció aliviado de tener una dirección clara. No hay problema, señora. Hizo una seña a sus colegas y rápidamente se marcharon. Señor Freeman, dije, volviéndome hacia el coleccionista, que ahora estaba cerrando su maletín reempaquetado. Creo que mi hermano aceptó un depósito de usted. Freeman asintió. $500. Abrí mi billetera y saqué mi tarjeta de crédito de emergencia. Puedo reembolsarle inmediatamente por sus molestias. Freeman levantó una mano. No será necesario, señorita Callahan. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre, que colocó en el banco del piano. El señor Callahan puede devolver el depósito a su conveniencia. No ha habido ningún daño. Dudó, luego añadió en voz más baja, si alguna vez está interesada en discutir más a fondo el instrumento, para una tasación u oportunidades de actuación en lugar de una venta, por favor, contácteme. Me ofreció una tarjeta de visita, que acepté. Después de que Freeman se fuera, pedí al último operario que nos diera privacidad, y rápidamente se unió a sus colegas afuera. Cuando la puerta principal se cerró, Mark y yo finalmente estábamos solos con el piano que había causado tanto caos. Tienes que irte, dijo Mark sin levantar la vista. Sonaba agotado en lugar de enojado. En lugar de discutir, me senté en la silla frente a él. Vamos a hablar de esto, dije firmemente. De todo. Del juego, de la deuda y de por qué pensaste que vender mi piano sin permiso era aceptable. Finalmente levantó la vista, sus ojos enrojecidos. ¿Qué importa? Ganaste. Siempre ganas. Esto no se trata de ganar, Mark. Se trata de que estás en serios problemas y lo estás empeorando haciendo algo ilegal. Se rió amargamente. ¿Ilegal? Eso es gracioso viniendo de la hermana que ocultó un activo de $1 millón durante la distribución de la herencia. Respiré hondo para mantener la compostura. El piano nunca fue parte del patrimonio de mamá. Ya era mío, como acabas de oír confirmar a Walter. Pero eso no viene al caso.
Estás en peligro por deudas de juego, y eso es lo que tenemos que abordar. Mark se pasó una mano por la cara. ¿Por qué te importa siquiera? Soy igual que papá, ¿verdad? Eso es lo que dijiste. El dolor en su voz era genuino, y sentí una punzada de arrepentimiento por mis palabras anteriores. Eres mi hermano, dije simplemente. Y a diferencia de papá, tú todavía estás aquí. Eso significa que hay tiempo para arreglar las cosas. Sus hombros se hundieron aún más. No se arreglan $85.000 en deudas de juego con el tipo de gente a la que le debo. Consideré mis siguientes palabras cuidadosamente. No quiero vender el piano, Mark. No se trata solo del dinero. Es lo único que tengo de la abuela y es fundamental para mi identidad como músico. Pero eso no significa que no te ayudaré. Me miró, suspicaz. ¿Ayudar cómo? No puedo darte $85.000, continué. Pero puedo ayudarte a encontrar una salida legítima a esto. No permitiendo más malas decisiones, sino consiguiéndote ayuda real. Mark me miró fijamente. ¿Por qué harías eso después de lo que acabo de intentar hacer? Porque eso es lo que las familias deberían hacer, respondí. Ayudarse mutuamente sin destruirse mutuamente. El piano se queda conmigo, pero no te dejaré enfrentarte solo a gente peligrosa. Por primera vez ese día, vi un atisbo del hermano que recordaba de la infancia, antes de que comenzara a emular los peores rasgos de nuestro padre. Su expresión se suavizó, la vulnerabilidad reemplazando la actitud defensiva. No sé cómo arreglar esto, Sue, admitió en voz baja. Empiezas siendo honesto, dije, sobre todo. Mark asintió lentamente, luego comenzó a hablar. A hablar de verdad, sin la bravuconería y la evasión que habían caracterizado nuestras interacciones durante años. Describió cómo el juego había comenzado como entretenimiento social con clientes ricos del concesionario, cómo las primeras ganancias le habían dado una falsa confianza, cómo las deudas se habían acumulado gradualmente y luego se habían disparado después de un desastroso fin de semana en Atlantic City hacía 3 meses. Reveló nombres de acreedores, cantidades adeudadas y plazos amenazantes. Mientras hablaba, sentí una extraña sensación de déjà vu, recordando conversaciones similares con nuestro padre cuando era adolescente. La diferencia era que Mark todavía estaba pidiendo ayuda, todavía estaba sentado aquí enfrentando las consecuencias en lugar de desaparecer de nuestras vidas. Cuando finalmente se quedó en silencio, me levanté y caminé hacia el piano, pasando mis dedos ligeramente sobre las teclas sin presionarlas. Pensé en todo lo que este instrumento había presenciado en la historia de nuestra familia. Te ayudaré, dije, volviéndome finalmente hacia él. Pero necesito que aceptes mis términos. ¿Qué términos?, preguntó cansadamente. Primero, asesoramiento financiero. Asesoramiento real, no solo una solución rápida. Segundo, grupos de apoyo para la adicción al juego. Tercero, total transparencia sobre tus finanzas en el futuro. Mark asintió lentamente. Y lo más importante, continué, esta es una intervención única. No voy a permitir un patrón. Si vuelves a jugar después de esto, estarás por tu cuenta. Observé a mi hermano absorber el límite que acababa de establecer, quizás el primero claro que le había puesto. Para mi sorpresa, en lugar de discutir, simplemente asintió de nuevo. Parece justo, dijo en voz baja. En ese momento, algo fundamental cambió en nuestra relación. Por primera vez desde la infancia, no estaba acomodando automáticamente sus necesidades a expensas de las mías. Pensé en todas las veces que me había hecho a un lado, me había quedado callada o había cedido para mantener la paz, un patrón que comenzó cuando nos acurrucábamos juntos durante las peleas de nuestros padres. Recordé las palabras de la abuela Eleanor cuando me dio el piano. A veces, la música más hermosa requiere que te mantengas firme cuando otros quieren que cedas. No había entendido completamente lo que quería decir entonces. Ahora sí. De pie allí, en la sala de estar de nuestra familia, con el sol de la tarde creando patrones sobre la superficie pulida del piano, sentí una sensación física de ligereza. El peso de ser siempre la responsable, la complaciente, la que se sacrificaba, comenzó a levantarse. Podía ayudar a mi hermano sin sacrificar mis límites. Podía amarlo sin permitir sus errores. Mark rompió el silencio. Lo siento de verdad, Sue. No solo por hoy,
sino por todo. La simple disculpa, libre de excusas o matices, fue quizás la primera genuina que me había ofrecido desde que éramos niños. Asentí en aceptación. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Ahora empezamos a hacer llamadas, dije, mi tono profesional pero no cruel. Primero a los acreedores más peligrosos para negociar un respiro, luego a los asesores financieros y de adicción. Quiero todas las cartas sobre la mesa, Mark. No más secretos entre nosotros. Él respiró hondo, luego se levantó con una nueva determinación. De acuerdo, hagámoslo. Saqué mi teléfono una vez más, pero antes de marcar, tenía una pregunta más. ¿Daniel Freeman todavía tiene tu información de contacto? Mark pareció confundido por la pregunta. Supongo que sí. ¿Por qué? Porque aunque no venderé el piano, creo que deberíamos obtener una valoración oficial, y quiero oír lo que quiso decir con oportunidades de actuación. Mark frunció el ceño. ¿Confías en ese tipo después de que básicamente intentó robar tu piano? Me encogí de hombros. Es un hombre de negocios que vio una oportunidad. Una vez que se dio cuenta de la situación legal, se retiró de inmediato. Y sabe más sobre estos instrumentos que nadie que hayamos conocido. Mark negó con la cabeza maravillado. ¿Cómo no estás más enojada por todo esto? Consideré la pregunta seriamente. Estoy bastante enojada, admití, pero estar enojada no nos ayudará a ninguno de los dos en este momento. Tenemos problemas que resolver. Mientras marcaba el primer número, me di cuenta de que, por primera vez en nuestras vidas adultas, Mark me miraba no con resentimiento o competencia, sino con algo que se parecía notablemente al respeto. La mañana siguiente llegó con la extraña y desorientadora sensación que sigue a los grandes eventos de la vida, donde todo ha cambiado pero el mundo sigue girando independientemente. Me desperté temprano en mi pequeño apartamento, habiendo regresado a casa tarde después de horas de llamadas, negociaciones y conversaciones emocionales con Mark. Aunque agotada, me sentía extrañamente energizada por la claridad que había surgido del caos de ayer. Llegué a la casa familiar a las 9, entrando con mi llave. La casa estaba en silencio, Mark se había ido a trabajar después de prometer pasar durante su descanso para almorzar. Fui directamente a la sala de estar, donde el Steinway todavía estaba exactamente donde había estado ayer. Su presencia era a la vez un consuelo y un recordatorio de lo cerca que estuve de perderlo. Sentada en el banco, coloqué mis dedos en las teclas y comencé a tocar el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, la pieza favorita de mi abuela. Las notas familiares llenaron la habitación, liberando la tensión que había estado acumulando en mis hombros desde el mensaje de Mark. Durante 20 minutos, me perdí en la música, reconectando con el instrumento que había sido mi ancla emocional a lo largo de mi vida. El timbre interrumpió mi concierto improvisado. Abrí la puerta principal para encontrar a Daniel Freeman de pie en el porche, impecablemente vestido como antes, pero notablemente más tentativo en su manera de actuar. Señorita Callahan, comenzó formalmente. Espero no estar molestando. Llamé a su hermano esta mañana y me sugirió que podría encontrarla aquí. Por favor, entre, dije, haciéndome a un lado para permitirle el paso. Y puede llamarme Susan. Freeman me siguió a la sala de estar, sus ojos inmediatamente atraídos por el piano. Es verdaderamente magnífico, dijo en voz baja. Solo he visto otros 3 de esta serie de producción específica, todos en museos o colecciones privadas no disponibles para el público. Le hice un gesto para que se sentara. Señor Freeman. Daniel, por favor, interrumpió. Daniel, continué. Aprecio que devolviera el depósito ayer y su comprensión de la situación. Él asintió. Era la única respuesta adecuada. Aunque debo admitir que estaba profundamente decepcionado. Instrumentos de este calibre rara vez están disponibles. Lo estudié cuidadosamente. Sabía lo que valía desde el principio, ¿verdad? Tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Tenía fuertes sospechas basadas en el número de serie que su hermano proporcionó cuando me contactó por primera vez. Cuando mencionó el palo de rosa de Brasil y las teclas de marfil, estaba bastante seguro. El precio que cotizó fue, bueno, francamente, fue impactante. Pero iba a pagarlo, observé sin acusación. Freeman suspiró. En mi negocio, tales oportunidades son extremadamente raras.
Levantó una mano antes de que pudiera responder. Sin embargo, quiero dejar claro que si la venta hubiera procedido, habría llevado a cabo la debida diligencia sobre la propiedad adecuada. Soy un coleccionista, no un ladrón. Le creí, sorprendentemente. Su retirada inmediata cuando se disputó la propiedad sugería que operaba dentro de límites éticos, incluso si esos límites permitían adquirir tesoros subvaluados de vendedores desinformados. ¿Puedo preguntar por qué ha regresado hoy?, pregunté. Freeman sacó una carpeta de cuero de su maletín. 2 razones, en realidad. Primero, para proporcionarle esto. Me entregó la carpeta. Dentro había un formulario de tasación detallado con el membrete de una prestigiosa casa de subastas de Nueva York, junto con varias fotografías de mi piano tomadas subrepticiamente durante la visita de ayer. Para sus registros, explicó. Dados los desafortunados eventos de ayer, pensé que debería tener una evaluación profesional actual del valor del instrumento. Notará que la tasación es en realidad más alta de lo que mencionó ayer. Examiné el documento, 1.3 millones de dólares. El aumento desde mi tasación anterior reflejaba tanto la rareza del piano como el creciente mercado de instrumentos históricos. Gracias, dije, genuinamente agradecida por el gesto. ¿Y la segunda razón? Freeman se inclinó ligeramente hacia adelante. Soy el director artístico de la Fundación Musical Hamilton. Estamos lanzando una nueva serie de conciertos con instrumentos históricamente significativos emparejados con pianistas consumados. Su Steinway sería perfecto para nuestra temporada inaugural. Lo miré fijamente, procesando la oferta inesperada. ¿Quiere pedir prestado el piano para conciertos? Él sonrió. No exactamente. Proponemos una asociación. La fundación se encargaría del mantenimiento profesional, el transporte climatizado y el seguro. Usted conservaría la propiedad mientras el instrumento aparece en nuestra serie. Y añadió, con una mirada significativa, normalmente invitamos a los propietarios a actuar, particularmente a aquellos con formación formal. Mi corazón dio un vuelco ante la implicación. Me está ofreciendo una oportunidad de actuación basada en lo que su hermano mencionó sobre mi formación en el conservatorio y lo que acabo de oír al llegar. Freeman asintió hacia el piano. Me gustaría mucho audicionarla para nuestro programa de artistas invitados. La oferta era impresionante. Después de años de enseñar con oportunidades cada vez más raras de actuar, se me estaba entregando un posible avance en mi carrera. ¿Por qué haría esto?, pregunté, sospechosa de una generosidad inesperada después de los eventos de ayer. Freeman sonrió. 3 razones. Primero, su piano es de calidad de museo y merece ser escuchado. Segundo, la fundación realmente necesita instrumentos históricos excepcionales para nuestros programas. Y tercero, añadió con sorprendente candor, siento una cierta responsabilidad de enmendar mi parte en la situación de ayer. Debería haber sido más minucioso en la verificación de la propiedad antes de proceder. Mientras hablaba, Mark entró por la puerta principal, deteniéndose abruptamente cuando vio a Freeman en la sala de estar. ¿Qué hace él aquí?, preguntó Mark, la tensión regresando inmediatamente a su voz. Ha hecho una propuesta interesante, expliqué, y luego resumí la oferta de Freeman. Mark escuchó con escepticismo. ¿Y cuál es la trampa? Freeman se dirigió a él directamente. No hay trampa, señor Callahan. Su hermana conserva la propiedad total. La fundación cubre todos los costos. Ella recibe oportunidades de actuación y exposición. El piano es escuchado por audiencias agradecidas en lugar de estar sin usar. Mark me miró. ¿Qué piensas? La simple pregunta, hecha sin presunción ni exigencias, representaba un cambio significativo desde nuestra interacción de apenas 24 horas antes. Realmente me estaba pidiendo mi opinión en lugar de decirme qué hacer. Creo que vale la pena explorarlo, respondí. Pero necesito tiempo para considerarlo. Freeman asintió, poniéndose de pie para irse. Por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Me entregó una tarjeta de visita. Cuando esté lista para discutir los detalles, por favor llame directamente. Después de que Freeman se fuera, Mark y yo nos mudamos a la cocina. Hice café mientras él se sentaba en el mostrador, jugueteando con una servilleta. Hablé con un asesor financiero esta mañana, dijo finalmente.
Y llamé a la línea de ayuda para jugadores que recomendaste. Asentí alentadoramente, sirviéndonos café a ambos. Iba a ser duro, admitió. Pero el asesor cree que la bancarrota podría no ser necesaria si reestructuramos todo y me atengo al plan de pago. Son buenas noticias, dije, sentándome frente a él. Mark suspiró profundamente. Todavía no puedo creer que me metí en este lío, o que me ayudarías después de lo que intenté hacer. Bebí un sorbo de mi café antes de responder. Tomaste malas decisiones, Mark. Eso no te convierte en una mala persona. Eso es exactamente lo que dijo el consejero esta mañana, respondió con un toque de sorpresa. Nos sentamos en un silencio cómplice por un momento, quizás la primera interacción verdaderamente pacífica que habíamos tenido en años. 2 semanas después, Mark me llamó tarde en la noche, su voz tensa por el pánico. Los cobradores de deudas se habían presentado en su apartamento, haciendo amenazas veladas sobre dedos rotos. Su plazo para el pago había llegado. Inmediatamente transferí $10.000 a su cuenta de mis ahorros de emergencia, suficiente para ganar tiempo mientras nuestro abogado negociaba con los acreedores más peligrosos. El dinero representaba casi todo lo que tenía, pero la seguridad de Mark valía el contratiempo financiero temporal. Al día siguiente, me reuní con Daniel Freeman en las oficinas de la fundación para discutir la propuesta de la serie de conciertos. Después de 3 horas de conversación detallada sobre transporte, logística, cobertura de seguro y requisitos de actuación, firmé un acuerdo preliminar. El Steinway aparecería en 3 conciertos durante el próximo año, conmigo como intérprete en al menos uno de los eventos. A medida que el otoño se convertía en invierno, nuestro plan para la recuperación financiera de Mark tomó forma. Vendió su coche de lujo y sus relojes de diseñador, se mudó a un apartamento más pequeño y asistió a reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana. Las deudas más urgentes fueron renegociadas, y comenzó a trabajar los fines de semana en el negocio de jardinería de un amigo para complementar sus ingresos del concesionario. Por mi parte, comencé a practicar 4 horas diarias, preparándome para mi primera actuación significativa en años. La Fundación Musical Hamilton organizó que trabajara con un renombrado entrenador de piano que me ayudó a abordar problemas técnicos que se habían desarrollado durante mis años centrada principalmente en la enseñanza. El piano en sí fue trasladado a una instalación de almacenamiento climatizada cubierta por el seguro de la fundación. Lo visitaba semanalmente para practicar, cada sesión sintiéndose como una reunión con un viejo amigo. Ver a técnicos profesionales de pianos cuidar el instrumento con reverencia solo profundizó mi aprecio por lo que la abuela Eleanor me había confiado. Para la primavera, Mark había hecho un progreso significativo tanto en su situación financiera como en su recuperación de la adicción al juego. Vendimos la casa familiar, usando su parte para pagar las deudas de alto interés restantes. Aunque la decisión fue agridulce, representó una ruptura limpia con el pasado y un paso hacia un futuro más saludable para ambos. El día de mi primera actuación con la fundación llegó a principios de mayo, exactamente un año después del fallecimiento de nuestra madre. Estaba detrás del escenario en el prestigioso Hamilton Hall, observando a través de un hueco en las cortinas cómo la audiencia llenaba el local de 800 butacas. Mis estudiantes habían venido en masa, junto con colegas de la escuela de música y varios viejos amigos de mis días de conservatorio. Y en la primera fila, luciendo incómodo pero decidido con un traje prestado, estaba sentado Mark. Su presencia significaba más que todos los demás asistentes juntos. Mientras me preparaba para subir al escenario, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Buena suerte, hermana. La abuela estaría orgullosa. Con amor, Mark. Con esas palabras calentando mi corazón, salí para encontrarme con el magnífico Steinway que esperaba en el centro del escenario. Finalmente lista para compartir su voz, y la mía, con el mundo. 18 meses después de aquel fatídico mensaje de texto de Mark, estoy de pie junto a la ventana de mi nuevo apartamento, observando cómo la nieve cubre suavemente los árboles a lo largo de Commonwealth Avenue. El espacio es pequeño pero elegante, con techos altos, perfecto para el piano de media cola que compré recientemente para la práctica diaria. No es el Steinway de mi abuela, que ahora divide su tiempo entre la instalación climatizada de la Fundación Musical Hamilton y varias prestigiosas salas de conciertos. Pero es un instrumento encantador que sirve perfectamente a mis necesidades de enseñanza. Mi vida se ha transformado de maneras que nunca imaginé.
Después de mi actuación debut con la fundación, recibí ofertas para conciertos adicionales y clases magistrales. Hace 3 meses, acepté un puesto de profesora a tiempo parcial en el Conservatorio de Boston, enseñando interpretación de piano e historia de la música con énfasis en instrumentos históricos. Mi lista de estudiantes privados se ha vuelto más selectiva, permitiéndome centrarme en pianistas avanzados que se preparan para las audiciones del conservatorio. El propio Steinway se ha convertido en una especie de celebridad en los círculos de la música clásica. Un equipo de documentalistas completó recientemente la filmación de su notable viaje desde las manos de mi abuela hasta el escenario de conciertos, con entrevistas a historiadores del piano, expertos en restauración y a mí. Los arreglos financieros con la fundación proporcionan ingresos suficientes para cubrir mis necesidades básicas, permitiéndome centrarme en la enseñanza y la actuación sin la constante ansiedad por las facturas que caracterizó mi carrera anterior. Mark ha hecho cambios igualmente significativos. Después de completar un programa formal de recuperación de la adicción al juego, dejó el concesionario de coches de lujo donde el ambiente de ventas de alta presión y los clientes adinerados habían alimentado su adicción. Ahora trabaja en una empresa de energía sostenible, gestionando sus operaciones de flota con un salario estable y un entorno estructurado que apoya su recuperación. Vive en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, asistiendo fielmente a las reuniones del grupo de apoyo y manteniendo el plan financiero establecido con nuestro consejero. La enorme deuda se ha reducido en más de la mitad, con planes de pago estructurados para el resto. Lo más importante es que lleva 16 meses sin jugar, su periodo más largo de sobriedad desde que comenzó su adicción. Nuestra relación ha evolucionado hacia algo que ninguno de los dos habría reconocido hace 2 años. La honestidad forzada de nuestra confrontación eliminó años de resentimiento y malentendidos acumulados. Ahora nos reunimos para cenar cada 2 domingos, una tradición que comenzó con torpeza pero que se ha convertido en una conexión genuina. A veces hablamos de asuntos serios, progreso financiero o desafíos profesionales. Otras veces, simplemente disfrutamos de la compañía del otro, redescubriendo a los hermanos que éramos antes de que las responsabilidades de los adultos y los mecanismos de afrontamiento nos separaran. El viaje de sanación no ha sido fácil para ninguno de los dos. Durante los primeros 6 meses después del incidente, luché con una ira persistente por la traición de Mark. Aunque presenté un frente compuesto ese día, las secuelas emocionales incluyeron noches de insomnio y ataques de pánico ocasionales. Mi terapeuta me ayudó a reconocer que mi hábito de reprimir las emociones para mantener la paz se remontaba al volátil matrimonio de nuestros padres, un patrón que había moldeado mis relaciones hasta bien entrada la edad adulta. A través de sesiones de terapia semanales, aprendí a expresar la ira de manera apropiada en lugar de embotellarla hasta la explosión o, más típicamente en mi caso, convertirla hacia adentro como depresión. Practico establecer límites con todos en mi vida, no solo con Mark. Las habilidades se transfirieron a mi vida profesional también, ayudándome a negociar mejores términos con la escuela de música y a rechazar compromisos que no servían a mis objetivos. Mark enfrentó sus propios desafíos de sanación. La vergüenza inicial de su adicción y desastre financiero fue casi abrumadora. Más tarde admitió que había contemplado el suicidio en las semanas posteriores a nuestra confrontación, sin ver salida al agujero que había cavado. El apoyo estructurado de jugadores anónimos le proporcionó no solo estrategias para evitar el juego, sino una comunidad de personas que entendían el poder absorbente de la adicción sin juzgar. Su recuperación implicó enfrentar verdades dolorosas sobre la influencia de nuestro padre en sus elecciones de vida. A través del asesoramiento, llegó a reconocer cómo había estado persiguiendo la aprobación de nuestro padre emulando su estilo de vida, a pesar de presenciar la destrucción que causaba. Romper ese patrón requirió hacer el duelo por la relación con nuestro padre que siempre había querido pero nunca tuvo, un proceso de duelo que a veces se desbordaba en nuestras cenas dominicales en momentos inesperados de vulnerabilidad. El último día de Acción de Gracias marcó un hito significativo en nuestro viaje de sanación. Por primera vez desde la muerte de nuestra madre, organizamos una cena de festivo adecuada, invitando a algunos amigos cercanos y colegas al apartamento de Mark. La noche transcurrió sin una sola discusión o momento tenso, llena en cambio de risas genuinas y conexión. Cuando toqué el piano a petición de Mark, eligiendo una de las piezas favoritas de la abuela Eleanor, noté lágrimas en sus ojos, aunque rápidamente parpadeó para quitárselas cuando me vio mirándolo. El piano en sí se ha convertido en un símbolo diferente para ambos. Para mí, representa no solo el legado de mi abuela, sino mi propia resiliencia y fortaleza.
Ya no lo veo únicamente como una posesión preciada o un activo profesional, sino como un maestro que me ayudó a encontrar mi voz, tanto musical como personalmente. Para Mark, representa un punto de inflexión, el momento en que tocar fondo creó la oportunidad para un cambio genuino. Ambos hemos llegado a comprender que el verdadero valor del piano nunca fue su valor monetario. Su valor reside en las lecciones que nos enseñó sobre nosotros mismos y sobre el otro, sobre mantenernos firmes cuando es necesario y ofrecer ayuda sin autosacrificio, sobre honrar el pasado mientras creamos un futuro más saludable. Esta noche, mientras me preparo para un importante recital mañana, me encuentro reflexionando sobre el extraño viaje que comenzó con aquel mensaje de texto. Si Mark hubiera logrado vender el piano, nuestras vidas serían radicalmente diferentes hoy. Yo habría perdido una conexión invaluable con mi herencia musical, y Mark habría aliviado temporalmente su presión financiera sin abordar la adicción subyacente. El piano habría desaparecido en una colección privada, su voz silenciada en lugar de compartida con audiencias agradecidas. El timbre interrumpe mis reflexiones. Es Mark, llegando antes de lo esperado para nuestra cena previa al concierto. Lleva un pequeño paquete envuelto, luciendo ligeramente nervioso mientras me lo entrega. Encontré esto mientras revisaba unas cajas viejas, explica mientras lo desenvuelvo. Pensé que querrías tenerlo. Dentro hay una fotografía descolorida que nunca había visto antes. La abuela Eleanor sentada al este en Guay, con los ojos cerrados en concentración, y una joven yo de pie a su lado con una mano apoyada en la reluciente superficie del piano. En la parte posterior, con la elegante caligrafía de nuestra abuela, Susan y su piano, primera lección, 1995. El futuro de la música de nuestra familia. Siento un nudo en la garganta por la emoción. Gracias, logro decir. Esto significa todo. Mark se encoge de hombros, incómodo con el sentimiento, pero complacido por mi reacción. Quizás podrías exhibirlo en el concierto mañana. Asiento, ya imaginándolo en el piano durante mi actuación. Estarás allí, ¿verdad? No me lo perdería, confirma. Primera fila, como antes. Mientras salimos a cenar, me doy cuenta de que la herencia más valiosa que nos dejó nuestra abuela no fue, después de todo, el piano de $1 millón. Fue la comprensión de que proteger lo que más importa significa mantenerse firme frente a los más cercanos, y que las verdaderas conexiones familiares pueden sobrevivir incluso a los conflictos más desafiantes cuando se construyen sobre la honestidad y el respeto mutuo. ¿Alguna vez han tenido que enfrentarse a un miembro de la familia para proteger algo importante para ustedes? ¿Cómo equilibraron el mantenimiento de sus límites mientras preservaban la relación? Compartan su experiencia en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor denle al botón de me gusta, y suscríbanse para escuchar más historias de la vida real sobre desafíos familiares, decisiones difíciles y el crecimiento inesperado que puede surgir de nuestros momentos más dolorosos. Gracias por escuchar mi viaje y recuerden que a veces las cosas más valiosas de nuestras vidas no se miden por etiquetas de precio, sino por el significado que traen a nuestros corazones.